¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades, presentar lo que son documentos, actas, certificados, fotografías, si tal vez nos hace falta dentro de nuestra documentación, que es sumamente importante, y de igual manera tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues con la finalidad de no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Sí, bien chicos, vamos a hacer una retroalimentación de todo el contenido que nosotros hemos revisado en la anterior clase, ¿no? Y como ustedes saben, estábamos revisando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Prácticamente, sí, logramos determinar que todos los derechos, que todas las bases fundamentales de una sociedad tuvo sitio y lugar en Francia, ¿no? Estableciendo directamente en la sociedad francesa en los siglos XVIII, en donde prácticamente comenzó, ¿sí? Con la gran división de dos grupos fundamentales en esta sociedad, ¿no? El grupo privilegiado, obviamente, pues representados por los monarcas, la nobleza, el clero, y el otro grupo fundamental que prácticamente son los no privilegiados, ¿no? Que aquí directamente podemos encontrar artesanos, campesinos, y que prácticamente forman lo que es la población en general, ¿no? Otra situación y otro parámetro administrativo que tenía la sociedad francesa es el Estado. ¿Sí? Prácticamente manifestaba el Estado como un organismo de control, sí, de los parámetros administrativos, pero siempre y cuando sea supervisado, en este caso, por el monarca, ¿no? Aquí también podemos identificar que se dieron una serie de conflictos a partir de los años de 1760, cuando se dieron lo que son crisis en la agricultura, escasez de alimentos, precios altos, y aquí también los enfrentamientos que existían entre Francia e Inglaterra, ¿no? Que si bien es cierto, aquí directamente afectó a la sociedad francesa, ya que todos los recursos directamente pasaron hacia los enfrentamientos, es decir, hacia la guerra en general, ¿no? Aquí también podemos establecer de que a raíz del conflicto, de la inestabilidad política, empezaron directamente a darse lo que son levantamientos, sí, en este caso, ¿no? Por la población, por los profesionales, y además de eso, la clase privilegiada como tal buscaba la manera de ostentar el poder, ¿no? Aquí directamente destaca el término y el crecimiento de la burguesía. La burguesía como tal establecía a la élite, es decir, aquellas personas que tenían recursos, aquellas personas directamente que eran inmensamente ricas y que obviamente estaban en las ciudades más representativas, ¿no? Y justamente ellos, en este caso, no pagaban de cierta manera la misma cantidad de impuestos que pagaba la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que en aquella época aparecieron grandes filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, que prácticamente ellos enfocaban lo que es su conocimiento a establecer los valores administrativos territoriales que tenía que tener pues un país, ¿no? Ellos mencionaban directamente que deben tener tres conceptos o tres valores importantes. Los primeros, la libertad. La segunda, la fraternidad, y la tercera, la igualdad, ¿no? Y prácticamente ahí empezaron pues a tener la base fundamental para establecer los primeros derechos, ¿no? Obviamente acá los derechos solo mantenían lo que es la monarquía, solamente mantenía a aquellas personas que tenían recursos económicos sumamente rentables, y la población en general no participaba, ¿no? Además de esto, una ventaja que prácticamente se dio fue que el Estado tuvo la obligación de dividir sus poderes, ¿no? Y justamente los poderes que se dividieron de la sociedad francesa los mantenemos en la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? Aquí también podemos establecer
que la crisis que en este caso enfrentó el rey Luis XVI prácticamente estuvo con la Asamblea Nacional, ¿sí? Y sobre todo también con la población, ¿no? Ya que directamente empezaron a crearse más impuestos, empezaron directamente a establecer más beneficios a la nobleza, mientras que directamente la población en general carecía de bastantes recursos, ¿no? Por ende, directamente empezaron a darse lo que son los levantamientos y en su momento el rey Luis XVI prácticamente estableció que las asambleas nacionales solamente tendrían que estar representados por la burguesía como tal, ¿no? Y obviamente pues no pedía la participación de la población con la finalidad de ostentar más recursos. Si bien es cierto, directamente con el levantamiento popular, con la inestabilidad política, con los enfrentamientos tanto del rey y del Estado en general, prácticamente la población se levantó en armas, ¿no? Se levantó directamente ante el gobierno, se levantó directamente en contra del Estado, lo que obligó directamente al rey Luis a establecer lo que son asambleas nacionales, pero ya con la participación de la población en general, ¿no? Entonces aquí directamente empezaron a darse los primeros cambios para establecer lo que son los derechos en general, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer, ¿sí? Que el rey Luis XVI como tal prácticamente estableció lo que es la Asamblea Nacional. Aquí también logró establecer lo que es el Ministerio de Finanzas y sobre todo logró mantener de cierta manera una tranquilidad económica y política, ¿no? Ya que directamente él tuvo que cambiar los beneficios que habían creado en la Asamblea Nacional solamente para la élite, ¿sí? Y obligatoriamente para que la población lograra directamente tener una participación en las asambleas, dio paso a que la población prácticamente lograra participar, ¿no? Pero en ese momento solamente la élite podía establecer lo que es la nueva Constitución, ¿no? Y obviamente que dentro de la Constitución prácticamente daba un beneficio al sector privilegiado y no a la población en general, ¿no? Fruto directamente de levantamientos, de conflictos, tuvo que el rey directamente dar el paso a que la población participe y eliminar ciertos privilegios que mantenían los privilegiados, ¿no? Hablando directamente de lo que es el cobro del diezmo de la iglesia, eliminando lo que es la participación de la iglesia en la política, y sobre todo establecer lo que es un cobro de impuestos de forma igualitaria. Es decir, ya no solamente pagaba la población, sino todos tenían que pagar los impuestos en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que el 27 de agosto de 1789 la Asamblea proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Estableciendo pues los primeros principios: libertad, igualdad y fraternidad, que serían valores fundamentales para la Constitución francesa. Ahora, si recordamos un poquito acá, justamente en la Revolución Francesa, en los años de 1789, prácticamente, ¿no? Que se cambió lo que son los parámetros de la monarquía, de la sociedad francesa, ¿sí? Sirvió de base fundamental para que el mismo Simón Bolívar prácticamente, ¿no? Tomara los valores de libertad, igualdad y fraternidad para utilizarlos, ¿sí? En las épocas de independencia en el continente americano, ¿no? De ahí también tomó los ejemplos de las asambleas nacionales, de las asambleas constituyentes, del Estado, de la Constitución, y que prácticamente fortaleció dentro, ¿sí? De los territorios en la época de las independencias, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, si nosotros logramos observar la participación de los ciudadanos, del hombre en la política, en los votos, ¿sí? El tener lo que son igualdad de oportunidades, igualdad directamente de derechos, en donde prácticamente nos mantiene una sociedad netamente de participación, ¿no? También logramos establecer que dentro de nuestro territorio existe la Constitución, existe directamente los estados, las asambleas y que obviamente da una participación en general. Es decir, todos pueden participar, todos directamente pueden cambiar lo que son los parámetros de la Constitución, ¿no? Y justamente desde ahí empezaron a tener lo que es un realce muy fuerte, la Declaración de los Derechos, es decir, los derechos directamente del hombre, del ciudadano, en donde directamente ellos ya podían participar en la política,
¿sí? Y eventualmente, con el pasar del tiempo, estableciendo lo que son privilegios para todos en general. Ya no solamente a la élite, sino más bien a la población y que todos directamente puedan participar en todos los parámetros administrativos. ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Les agradezco muchísimo su tiempo. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades. De mi parte, Dios me los bendiga siempre. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, nos avisan, nos escriben, nos llaman y nosotros siempre estamos para ayudarles, ¿sí? Un bonito día, cuídense.